Bueno, ya saben, entonces tenemos un lujo de invitado, Sebastián Guayasamín, un gran piloto ecuatoriano con el que vamos a conversar esta noche de frente. Hola, Sebastián, bienvenido, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, hay un montón de cosas por ir entregando todo esto. ¿Desde niño te gustaron los autos, Sebastián? Sí, desde niño me gustaban los autos, pero más me gustaban las motos. O sea, la moto Ujú. sí era algo o sea, tú ves las fotos de chiquito y siempre, o sea, teníamos esas motos con, o sea, obviamente como tipo bicicleta. Me encantaban, no sé qué programas había uno de los policías. eh, o sea, en esa época, yo nací en los 80 y había un montón de televisión basada en autos, Los Duques del Peligro, El Carro Fantástico, los estos, que eran los policías americanos, me acuerdo que andaban esas tipo Harley, o sea, esas eran Ajá. cosas que me encantaban a mí de niño. Y claro, siempre le pedíamos, bueno, le pedía a Papá Noel todas las navidades que me regale una moto. Y la verdad es que en mi casa tampoco es que vengo de una familia clase media, donde no había mucho ni fanatismo por el automovilismo, ni por las motos, y lo que nos decían en esa época era mejor te doy la pistola. Entonces nunca me da, es que es más rápido y más barato. Entonces nunca tuve moto de niño. Ya, ¿y cuándo tuviste tu primera moto entonces? Entonces yo me fui a ver, la primera moto, estudié en la Universidad de los Estados Unidos, me gané una beca, regresé y trabajaba yo para el OCP cuando se construía el oleoducto Cruz Pesados, y fue así literalmente mi primer cheque. Con ese primer cheque agarré y fui de la entrada de la moto, y con eso fue ya a los 23 años, más o menos 22, 23 años. Bueno, y como la mayoría de niños, ¿el fútbol no te gustó? No, no, también sí me gustaba. Obviamente es un deporte que al menos en los colegios no te queda de otra. Y aparte, yo también era así bien, yo siempre digo, no era tampoco tan buen estudiante, era que estaba yo como sobrecalificado para ciertos colegios. Entonces, siempre todos los años me invitaban a que me cambie, y pasé por un montón. Me acuerdo que pasé por el Borja 2, donde Ujú. éramos los maristas, que eran todos hombres. Entonces a cada rato un poco el fútbol era esa herramienta que te ayudaba a ser amigos. Entonces si era medio bueno para el fútbol, y de hecho fui a la universidad también en los Estados Unidos, también jugaba bastante fútbol, pero después ya encontré el automovilismo, y estoy ya, imagínate, más de 10 años en el Rally Dakar, y ahora le tengo un poco te cuento, de resentimiento al fútbol, porque claro, yo ¿Por? peleo, porque yo peleo por los presupuestos y por los auspicios, y claro, el fútbol es un deporte que se lleva todo ese dinero que hay afuera para marketing. Y sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, a ver, Ujú. mientras, cuando te gustaba el fútbol, ¿eras hincha de algún equipo, Sebastián? Sí, en mi casa, imagínate, mi abuelito fue fundador del AUCAS, mi tío también dirigente, mi suegro fue director de AFNA, y todos son auquistas. No tenía Ujú. otra opción que ser auquista. ¿Y fuiste al estadio alguna vez o no? Sí, sí, ¿Festejaste el primer título, el único título, por ejemplo, o no? no lo festejé. Imagínate que no lo festejé porque me acuerdo que era justo mediados finales de diciembre, y el Rally Dakar empieza, yo me acuerdo que ese año viajaba el 25 de diciembre, 26 de diciembre, entonces estábamos ya con la cabeza solo entrenamiento, pero yo tengo fotos chiquitito saliendo a la cancha con la mano de los jugadores. Perfecto. Tú eres nieto, sobrino del maestro Osvaldo Guayasamín, ¿no? Sí, la familia Guayasamín es una sola familia, eran 8 hermanos, y el pintor me parece que era el segundo, y mi abuelo ya era de los últimos, pero sí, vivimos también ¿cómo te digo? En la familia hay mucho arte, porque hacen Ujú. muchas reuniones de primos, que son un montón. Además eran bastante activos en la comunidad, había un montón de niños por todo lado, algunos compromisos que tenían, y las reuniones son grandes, y sí, pues sale el pintor, hay muchos primas que se dedican a la danza, otros también actores, o sea, realmente en la familia se ve muy a flor de piel el tema del arte. ¿Y es un beneficio tener el apellido Guayasamín o es un inconveniente? No, es un beneficio. Eh, o sea, ahora yo en mi adultez sí siento que es alguna herramienta que me ayuda a abrir un montón de puertas. Si hay una referencia, y cada vez como hay mucha cultura, y creo que dentro del Ecuador no ha habido, así como a mí me ha tocado ser el representante del Ecuador en el automovilismo internacional. Mi tío abuelo era el ícono, y no,
no ha llegado nadie tampoco como que se ha destacado de la manera que se destacó Osvaldo Guayasamín, y tú llegas ahora que viajo un montón para Europa y que vamos para Arabia Saudita, siempre hacemos escala en Madrid, y creo que es muy, muy emocionante. Llegas a Barajas, a la famosa T4S, que es donde Ujú. conectan casi todos los vuelos internacionales que llegan a Madrid, y lo primero que te recibe Madrid cuando se abren las puertas es un mural enorme de Guayasamín. Entonces es súper, realmente a mí me llena de orgullo, y estoy siempre que llego a Madrid, llego a ver el mural. Correcto. Bueno, vamos encaminándonos ya al tema del automovilismo. Eh, Tú no competiste en las competencias ecuatorianas, en los rallies. ¿No fue por allí por donde entró ya el bicho de Sebastián Guayasamín a meterse en el tema del automovilismo? Sí, a ver, te cuento. En el Ecuador hubo una época en el 2006. Entonces, ¿qué pasó? Yo me compré la moto cuando tenía 23, pero claro, ya estaba viejo yo con 23 años para intentar empezar una carrera en motos. Y sí, sí me considero una persona competitiva y media picada. Entonces, chuta, en los entrenamientos, en las pistas de motocross, y eso pues era muy duro por pelear con chicos que habían empezado a los 6, a los 8 años. Entonces, y de hecho, me costó bastante. Entonces, justo ya vendí del despecho la moto, y en esos años, 2005, 2006, aparecen unos cuadrones, estas motos de 4 llantas de competencia y de rally. Y en ese entonces, los organizadores de rally nos dejaban corrían las motos, los cuadrones y los autos en rally. Entonces, con las mismas pistas, y corríamos, me acuerdo, al menos corrí algunos campeonatos provinciales en la categoría cuadrones. Entonces era como un mix. Estás en la moto, pero estás corriendo rallies. O sea, hay medio que ahí con eso empecé, digamos, entre comillas, de automovilismo. Y después tuve un par de accidentes en el cuadrón. Me acuerdo que me llevaron alguna vez en el hospital, y ya para eso ya me había casado. Entonces dije, bueno, a ver, iba a ser papá también. Entonces dije, busquemos algo un poquito más seguro. Sin duda el auto siempre es más seguro que la moto. Y nada, me acuerdo que justo empecé con un buggy que es parecido al que corro ahora, que era una marca diferente, Polaris, y o sea, de hecho traje yo el primer Polaris al Ecuador, y empecé a correr ya competencias. Nosotros no hacemos rally, sino se llaman como bajas aquí en Ecuador. Y en ese entonces había una sola carrera, ahora hay muchas, pero había una sola que era el Baja Manabí, que eran 500 kilómetros. Fui, lo gané mi primer año, entonces como que me empecé a motivar sobre el tema del automovilismo. Bueno, a propósito, les quiero decir a nuestros televidentes que está una encuesta colgada en YouTube para que respondan, y la pregunta es: ¿cuántos rallies ha terminado Sebastián Guayasamín? Entre quienes participen vamos a sortear una gorra que la tienes a mano, Sebastián. Sí, Una claro. gorra, esa gorra, autografiada por Que les voy a Sebastián. enseñar un poquito más, sí. Ya les vamos a poner la dedicatoria a la persona que gane, no se preocupe. Pero son unas gorras lindísimas, estas se mandan a hacer en los Estados Unidos, no saben la calidad, tan espectaculares. Lindísimo, y muchas gracias, porque uno de ustedes, uno de nuestros televidentes, se va a ganar esa gorra autografiada entre quienes respondan. Démosles una pista. ¿Cuántos rallies ha terminado? ¿Qué pista les podemos dar, Sebastián? A ver, de entre 2 y 10. Entre 2 y 10. Bueno, ahí están colgados los números ya en la encuesta. Ya les dio una buena pista a Sebastián Guayasamín. Perfecto. Continuamos. Competir en el Rally Dakar es tremendamente difícil, no porque tenga que tener llenar un ranking de haber competido en sus países, etcétera, pero sí por la dificultad, sí por lo oneroso y lo difícil, porque sin ninguna duda están los mejores pilotos del mundo. ¿Cómo nos vamos metiendo al mundo del Dakar? Porque probablemente pudo haber pasado, Sebastián, que el Dakar hubo varios años que se lo realizó en Sudamérica, y era para los aficionados un poco más fácil ir a Lima, ir a Argentina, poder ver el Dakar, que a diferencia de cuando se corría o en Europa o en África, era mucho más oneroso para nosotros. ¿Cómo empezó? ¿Dónde nació la idea de competir en el Dakar, Sebastián? A ver, primero, para clasificar al Dakar, tú tienes que hacer una postulación. Entonces, y obviamente dependiendo de cuánta gente se candidatiza o se postula cada año, se abren las plazas. En las motos es muy complicado, porque ahí tienes 600 personas que al año
participan o quieren correr el Dakar y el cupo es de 120, fue este año. Entonces es difícil a veces conseguir esos cupos. En los autos un poquito más abierto, es un poquito más, porque claro, como es más caro, hay menos interesados en competir. Entonces, digamos, uno tiene que presentar como su palmarés y tienes otra ruta que es la ruta de, ellos hacen como unas eliminatorias a nivel mundial que se llamaban Dakar Series. Entonces tú ibas y dependiendo cómo te iba, podrías o no participar. Es como la organización también busca tener menos problemas. Si bien es la única carrera donde corren profesionales y amateurs, en una grilla de partida de nosotros en nuestra categoría son 100 autos, o sea, 100 buggies y en total serán casi 300 autos que compiten. Entonces, tienes gente así como Fernando Alonso, como Carlos Sainz, como Sebastián Loeb, y tienes gente que recién está empezando. Y también algo que nos favorece mucho es que también buscan una diversidad. Entonces, no que sean todos franceses, que sean todos españoles, sino también se abre un poquito. Es un poco como es el camino normal para llegar al Rally Dakar. Y en mi caso particular, yo fui en el 2012, a ver, el Dakar se hacía en África, se llamaba París-Dakar porque empezaba en París y llegaba a la capital de Senegal, que es Dakar. Y en el 2008 se suspende como un evento mundial, así como los mundiales de fútbol. Hay gente buena y gente mala. Entonces, hubo una amenaza de Osama Bin Laden en el 2008 y se suspende la carrera. Y ahí es cuando empiezan a ver a dónde podemos llevar la competencia y la traen a Argentina. Y la primera Dakar fue Argentina-Chile. Y así fueron cambiando. Y me acuerdo en el 2012 termina en Perú. Entonces pensemos en alguien que le gusta el alpinismo, ¿no es cierto? Entonces eres el Iván Vallejo y fuiste a correr, a subirte todas las montañas aquí en Ecuador, pero claro, la prueba máxima del montañismo sin duda es del Everest. Y este Everest del automovilismo que se hacía en África, de repente se empieza a acercar y bueno, llegó a Perú. Entonces ahí cuando llegó a Perú, ya le dije a mi esposa, gorda, me voy a ir a ver. Entonces, conseguí unos 3 amigos y ya para entonces, imagínate que ya me mandé a hacer las camisetas ya con logos y con cosas para sentirme medio piloto y me fui a ver con la ilusión porque había un piloto ecuatoriano de motos que se llama Willy Malo, que él estaba corriendo. Entonces dijimos, bueno, aprovechemos y lo vamos a ver. El Quintano, claro. Y lo estábamos esperando nosotros en Arequipa, en el sur de Perú, porque la carrera venía desde Chile. Bueno, 2 días antes abandonó y no lo vimos pasar. Entonces, bueno, un poco de la frustración de ¿cómo se llama? De que no, ¿cómo puede ser que solo hay un ecuatoriano en motos, como no hay nadie en carros? Y ahí regresé con la idea y un poco digiriendo de las cosas que teníamos que hacer. Yo estudié en la universidad, estudié administración de empresas y tengo todavía unos negocios de servicios petroleros y he tenido algunos de emprendimiento, he tenido negocios de café. Entonces, un poco se juntaron las cosas, ¿no? Venía yo con la ilusión de un deportista amateur, con la carrera que se te viene acercando y que cada vez ganaba más popularidad también en Ecuador y en toda Sudamérica después de tantos años que se hizo aquí, y también con la habilidad que tengo yo, que es justamente la parte administrativa, la parte de hacer una estrategia, de hacer un buen plan de negocios. Entonces, arranqué con lo que conocía bastante, entonces hicimos un plan de negocios, de hecho conseguí socios para mi primer Dakar, les convencí de que inviertan para comprar la infraestructura y me acuerdo que hice un chévere PowerPoint y lo fui a presentar entonces a mi primer auspiciante que era Toyota del Ecuador. Entonces, y a los 15 días me llaman y me dicen, Sebastián, ok, te vamos a acompañar en un cuarto de lo que se necesitaba. Entonces dije, bueno, ya tenemos el primer paso. Bueno, ahí le conté a mi esposa, tal, sabes que parece que conseguimos la primera piedra para poder construir este sueño. Y me fui a correr en Argentina, una que se llamaba el Desafío Ruta 40, que son estas clasificatorias. Cuando alguien no tiene experiencia, vas y corres estas carreras y dependiendo de tu ranking te va. Y lo interesante es que el premio al ganador es la inscripción al Rally Dakar. Entonces, no es menor, son $50,000 lo que cuesta una inscripción. Ups, claro. Buen Entonces, premio. sí, entonces voy a Argentina, nunca había corrido en Colombia, había corrido en Perú, pero nada así realmente bravo como la Argentina. Y como todo en el deporte, uno tiene que tener las ganas, la habilidad, pero también tiene que haber un componente de suerte. Yo siempre digo como que se me alinearon los planetas, se me apareció la Virgen y termino ganando. O sea, en una etapa, en una carrera durísima, gano en Argentina y con eso solidifico mi proyecto. Obviamente vengo con el cheque de la inscripción y ya la meta, digamos, de conseguir
la plata que me faltaba para correr el Dakar ya era muy poquito, y claro, venía con ese palmarés de este Sebastián Guayasamín, que viene ganando en Argentina, entonces había mucha expectativa para mi primera participación. Bueno, regresé y conseguí ya los auspiciantes que me faltaban, y con eso hice la maleta y nos fuimos a mi primer Dakar, tomando en cuenta de que la ilusión era conseguir la plata para correr. No, ni siquiera yo tenía muy planificado cómo iba a terminar, pero al menos el sueño de correr ya se estaba cumpliendo. Y claro, y es que no es fácil, o sea, 40, $50,000 la inscripción, pero llevar el equipo, el auto, el transporte, eso es oneroso. Es decir, en términos generales, ¿cuánto costaba en esa primera participación, Sebastián, cuánto le costaba al equipo ir a competir al Dakar? Ese año teníamos un presupuesto, o sea, lo que esperábamos gastar era cerca de $200,000. Hoy, correr en motos, que es la categoría más económica, no corres por menos de $100,000. O sea, es muy complicado correr por menos. Y de ahí para arriba, las motos, ya te puedes imaginar los camiones, hay equipos que se gastan, en el Dakar se gastan 4 o 5 millones de dólares. Entonces, 200,000 era como que un presupuesto ahí nomás. ¿Y cómo fue entonces esa primera experiencia ya participando en el primer Dakar? Y no me fue tan bien, la verdad, me fue más bien una, en el deporte decimos que a veces se gana y a veces se aprende. Entonces aprendimos mucho, demasiado aprendimos, porque yo iba teníamos un chico que es un copiloto ecuatoriano, teníamos también mecánicos de aquí, hicimos un mix, y como que a todos nos faltaba experiencia. O sea, ese fue el mensaje principal, porque una cosa es el Dakar, una cosa son estas carreras en Argentina, las eliminatorias, pero el Dakar sí es la mama de las carreras. O sea, aguantar los 10,000 kilómetros de recorrido. En ese entonces manejábamos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, llegábamos hechos pedazos, los mecánicos no alcanzaban a terminar el auto y nos quedamos afuera por un daño mecánico bien simplón, el filtro de combustible se taponó y no teníamos otro, o sea, pura, ¿cómo te digo? Novatada. eh, y eso, bueno, pues me dejó el mensaje de ojos. Nos acabamos de farrear $200,000 en 4 días. Entonces, pilas que si quieres repetir, pero también me queda a mí la pica. O sea, como te contaba, es como cuando empecé con las motos, esa decir, chuta, ¿cómo que no puedo? A ver, démosle la vuelta y busquemos otra solución. Entonces ahí reestructuré el equipo, me cambié de mecánicos, hicimos una base en Argentina, en Córdoba, conseguí un copiloto también argentino que había corrido ya unos 6 7 Dakares encima. Entonces es como que me rodeé de gente que sabía más que yo, que me podía Ujú. acompañar, que digo, como todo empresario, o sea, tú montas un emprendimiento y haces un restaurante, pues te consigues un chef que tenga experiencia, los meseros igual, aunque uno tal vez no sepa menos, pero le dimos la vuelta, y de hecho ese 2014 corrí el campeonato argentino entero y salí campeón en Argentina. O sea, ahí como que con eso nos sacamos la sal de lo que nos pasó en el primer Dakar. Entonces, claro, había mucha ilusión también de la prensa, mucha Y la ilusión de los. confianza de la gente que iba a auspiciarte también. Claro, claro. Entonces nosotros también como proyecto, ante un fracaso o ante un problema, duplicamos el esfuerzo. Siempre es bueno ver, porque al fin del día es eso, ¿no? Las empresas están haciendo una inversión, para ellos es un negocio, tú les tienes que retribuir, y si una inversión tan grande les duró tan poco en cuanto a la carrera, pues tú estás obligado a ver cómo le compensas y ver cómo nosotros duplicamos la apuesta como equipo. O sea, pusimos más plata para poder seguir corriendo, y que el cliente se nos sienta satisfecho. Y creo que también eso es una parte importante de mi carrera deportiva, justamente las buenas relaciones comerciales que tengo con mis auspiciantes. Bueno, ese primero ya hacía un equipo más fuerte y después fue creciendo, es decir, sí, seguiste participando y cada vez seguramente aprendiendo más. ¿Cuál fue el primer gran logro de inicio? Porque, por ejemplo, terminar el rally, me parece que eso ya es algo extraordinario, ¿no? Para un piloto, porque, qué sé yo, y los de menos experiencia, pues lo más probable es que no lo terminen mientras van Sí, sí. aprendiendo, Sebastián. No, no, es muy complicado. Ahora se ha vuelto tal vez un poquito más fácil. Estos en los buggies que corremos ahora tienen una capacidad o sea, son muy buenos y son muy fáciles de manejar. Entonces, creo que se ha vuelto el Dakar, hasta el mismo reglamento, se ha vuelto un poquito más suave, digamos, es un poquito más permisivo y te ayuda. Ahora les ayudan. Antes era como que la organización quería que te quedes lo antes posible. Ahora buscan que la gente que se mantenga y que el evento sea un poquito más tranquilo en cuanto a las eliminaciones. Sigue siendo duro, pero ya no es tan rígido en cuanto a las expulsiones y demás. Entonces ese fue el ¿Terminar un 2000. primer rally fue quizás el primer gran logro? Sí, yo creo que primero, a ver,
gané en esta Ganar una primera etapa fecha. también es un muy buen logro, ¿no? Sí, sí, esos son lograzos. La verdad, imagínate, yo todavía no gano una etapa en el Dakar. Hemos estado, se me ha escapado por nada, por 3, 4 minutos y no lo hemos conseguido. Entonces, bueno, fui el 2014, nos retiramos al cuarto día con un problema mecánico y para todo esto yo sabía que tenía que tener un mejor equipo, tenía que tener un mejor auto y un mejor, o sea, todo mejor. Y mandamos a fabricar un auto en Chile, me acuerdo. Y el tipo me llama en noviembre y me dice, la carrera es en enero, me dice, ¿sabes qué? No vamos a llegar con el auto para el Dakar 2015. Chuta, yo me quería morir. Aparte era un carro que era, o Claro. sea, que era muy, muy caro. Y este también es otra tónica de mi carrera deportiva, el no poder yo controlar las cosas de estar tan lejos. O sea, primero, el sueño mío es volverme el rey de las dunas. En Ecuador no hay dunas. Ujú. Poder controlar el auto, aquí no tengo un preparador de autos. O sea, las carreras acá en Ecuador no son avaladas por la FIA tampoco. Entonces, tampoco puedo correr nada en Ecuador, ni se parecen a las carreras que hacemos allá. Entonces, un poco es un loco, como que ahorita salgo un deportista y dice, ¿sabes qué? Quiero llevarme la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Invierno y ser el campeón de esquí mundial siendo ecuatoriano cuando no hay. Es un poco la sensación que he Correcto. tenido durante mi carrera deportiva. Que Pero es claro, mucho el más primer lo, costoso y exige más también. exactamente, exactamente, mucho más costoso y el esfuerzo es doble. Obviamente, si yo fuera argentino o chileno y tuviera los preparadores ahí, o español, donde tienes todo a la mano y puedes entrenar todos los fines de semana, seguramente esta curva de aprendizaje mía para llegar a donde estoy habría sido más rápida, o me hubiera tomado menos recursos y menos tiempo. Pero bueno, cada uno hace lo que puede con lo que tiene ¿Eso y quiere decir hemos. que tú no entrenas en Ecuador? No, no, en Ecuador se entrena muy poco. Aquí hacemos obviamente gimnasio, mucha bicicleta, mucho cardio. Tenemos este buggy que ven acá atrás mío, que es un buggy de entrenamiento, pero el entrenamiento no tiene nada que ver con realmente lo que hacemos. Vamos a entrenar en Perú, entreno en Chile, entreno en Marruecos. Ahí son entrenamientos ya completos. Esto es un poco simular en algo o mantener, decimos en el automovilismo, calentar un poco las manos, pero no se entrena mucho acá porque no hay ni los terrenos ni las organizaciones que los permitan. ¿Y cómo es tu vida entonces, Sebastián? Porque o vives del automovilismo en este rato o vives de los resultados, de las competencias, de los sponsors, de los premios, que tampoco pueden ser tan onerosos, o, o repartes el tiempo entre dedicarlo a tu empresa y un tiempo otro dedicarlo al hobby que ya es una profesión ahora, Sebastián. A ver, creo que hace 5 años que ya me dedico 100% al automovilismo. Entonces, siempre digo que por cada hora que estamos sobre el auto son siquiera 150 o 200 horas de trabajo fuera del auto. Entonces, de hecho yo bueno, corrí para Toyota, después corrí 3 años, 4 años para Chevrolet y, y yo en el 2018 me invita la Comisión del Deporte de la Asamblea Nacional para escuchar a los deportistas, porque aparte había bajado el precio del petróleo, entonces había menos recursos en el tema deportivo, el ministerio. Entonces, y ahí tuve la suerte de conocerle a Sebastián Palacios, que después fue ministro cuando era asambleísta, y yo fui parte del equipo que construimos una ley en Ecuador, hay una ley de incentivo tributario, donde las empresas tienen un retorno enorme de lo que nos apoyan a ciertos deportistas o proyectos, digamos, de alto rendimiento. Entonces, desde entonces tenemos mucha más capacidad de captación de auspiciantes y lo cual me permite a mí ya poderme dedicar 100% al deporte. Entonces ahí te digo, el año pasado estuvimos corriendo en 4 continentes, 5 carreras, mucho tiempo fuera de casa, pero siempre digo que el primer auspiciante que uno tiene que tener es la familia. Entonces, mi mujer principalmente es la que me permite y me acompaña, porque al fin del día, o sea, para poder hacer cualquier tipo de actividad profesional, al menos, y les pasa a ustedes también el tema del periodismo, que hay partidos los domingos, entonces pasas mucho tiempo fuera de casa en momentos que son difíciles, y si en tu casa no comprenden que esa es tu profesión, y yo también a mis hijas les explicamos, ¿no? O sea, mira, el papi o sea, yo me voy a correr, pero en realidad me voy a trabajar, porque con el dinero que ¿Mm? gano corriendo es que logro pagar las escuelas, el Supermaxi, el alquiler de la casa. O sea, es un poco que todo el ecosistema que hemos construido durante 11 años trabaja para que Sebastián también le vaya mejor. Y saben, como todo profesional, yo voy a una carrera y vengo con un buen resultado, tengo más opciones de que me sigan contratando y siga teniendo trabajo. Dame un poquito más de detalles de ese primer rally que terminaron, Sebastián. O sea, Ya, el logro, cómo lo vivieron, cómo lo fueron planificando y cómo vieron que las cosas se fueron dando. Este tipo de carreras,
por lo extensas, por lo difíciles, debe tener algunos ratos en que parecía que no, parecía que otra vez no íbamos a poder y de repente como que sí, y hasta que algún día llegó el primer rally que sí lo pudieron terminar. Cuéntanos un poquito más de eso. Claro, entonces esto fue Dakar 2017. Habíamos hecho 2014, primero echado a la casa. El 2015, que nos tocó usar el carro del 2014, que ya sabíamos que íbamos a terminar, sexta etapa a la casa. Y claro, esta era mi última oportunidad, porque también los auspiciantes, o sea, todo bien, pero si no me da resultados, hay que dar tu carrera deportiva. Entonces, realmente me estaba jugando la vida. O sea, si es que no terminaba, o sea, hay un momento de inflexión donde si no yo lograba yo terminar en ese Dakar 2017, la cosa se iba a poner muy, muy complicada. Claro. Entonces, con esa responsabilidad ya nos habían entregado el auto en, ¿cómo se llama? En Chile. Ya pudimos entrenar con el auto. Yo me salto, corrí 2014, 2015, 2016 no corrí porque mi hija nació el 21 de diciembre, entonces era imposible correr ese año. Entonces tuve como un año de espera para llegar. Ya más o menos sabíamos lo que teníamos que hacer, el equipo estaba comprometido, pero se nos iba complicando. Aparte, ese año nos mandaron por Bolivia y tuvimos etapas a 4.900 metros de altura donde mi copiloto argentino se empezaba a desmayar. Yo aguantaba, pero le costaba mucho al motor. De ahí nos tocaba también lluvia, aluviones, etapas canceladas y claro, en una carrera de 14 días empiezas a ver que pues si no termino, ya aquí se me acabó. Entonces fue como forzarle un poco al destino, buscarle soluciones a problemas mecánicos, si bien era un auto bastante mejor. Ahora que estoy en otro nivel, te digo, no entiendo cómo corríamos con esos autos antes. O sea, aquí en Sudamérica éramos muy, muy avesados de correr con unos autos hechos en talleres en Sudamérica y el nivel que ahora la carrera tiene en Europa no tiene nada que ver. Entonces, realmente fue una proeza, me acuerdo, terminar el Dakar 2017 con muchos problemas mecánicos. Me acuerdo que empezó a llover en una etapa en Bolivia, que venía en un cañadón donde entraba justo el auto entre montañas y de repente empiezo a ver que corre agua por debajo. Y de repente a los 10 minutos ya el agua estaba medio como por la puerta. Y dije, aquí, y por cierto, estábamos manejando hacia abajo. Y mi copiloto me dice, Sebastián, hay que empezar a empujar, o sea, acelera todo lo que puedas porque nos va a ir llevando el agua. Y de hecho, 4 autos míos, se suspendió la carrera porque el auto se fue, el agua se fue llevando un montón de autos. Entonces son esas cositas de tensión que tienes dentro de la carrera, pero bueno, logramos terminar y fue un momento súper emotivo. Mi esposa terminamos en Buenos Aires, mi esposa viajó un día antes, también no le podía hacer comprar el pasaje porque no sabía si íbamos a terminar o no, entonces como que hasta el último momento y ya la penúltima etapa, eh, le digo, sabes que me acuerdo que tuvimos un problema con la bomba, o sea, hay una historia buenísima de una etapa, creo que la etapa número 10 en Argentina, ya estábamos casi por terminar del Dakar, y en el auto, los autos son como los niños. O sea, tú tienes que, ¿cómo le detectas si está enfermo? La temperatura, el primer alarma. Entonces, siempre estás viendo la temperatura, la temperatura, la temperatura del auto. Y me acuerdo que empezó a subir la temperatura, para. Nos bajamos y era la bomba de dirección hidráulica que se había fundido. No tenemos ese repuesto. Entonces nos paramos en la mitad de la nada, aparte hacían 50 grados al exterior, viene un helicóptero a darnos agua, porque estábamos, o sea, puedes deshidratarte. Y cuando viene el helicóptero, se va el helicóptero, aparece unos comuneros ahí entre las ramas y tenían una moto y les dimos, hablamos con el equipo de asistencia que estaba pasando por otra carretera como a 100 kilómetros. Le digo, mira, ¿dónde me puedes? Tú tienes el repuesto. Los chicos estos fueron en la moto a traer el repuesto, regresaron y bueno, así, pero siempre con actitud y con alegría ante los problemas. Y me acuerdo que terminé esa etapa, no te miento, 7:30 de la mañana y tenía a las 8 de la mañana que partir a hacer la etapa siguiente. Pero ya faltaba tan poquito que es como que te separas del cuerpo, del cansancio físico y empujas hasta que lo logras. Sí, bueno, nada bueno es fácil en la vida. Todo tiene su Ujú. grado altísimo de complejidad. Em, ¿Cuál fue el momento más crítico? Porque también tuviste accidentes, ¿no? Esos accidentes que pueden ser complicados, que ventajosamente por cómo te vemos y por tus resultados, habrán sido más que sustos y algunos buenos golpes, pero nada que te haya quitado la ilusión de seguir compitiendo. ¿Cuál ha sido el accidente? ¿Cuál ha sido el momento más difícil para ustedes en plenas competencias? Uy, nos ha pasado de todo. Me acuerdo en Qatar 2020, en la primera fecha del Mundial,
justo antes de la pandemia se me incendió el auto, se prendió fuego y con las justas nos logramos bajar del auto. O sea, decimos que no hay, es como los toreros, no hay torero que no le haya agarrado el toro. O sea, si eres un piloto de autos, te has de haber pegado unas 3 revolcadas como mínimo. Entonces, sí nos ha pasado de todo, pero sin duda uno que marcó mucho mi carrera deportiva fue justo después de que logramos terminar el Dakar 2017. Yo estábamos viendo cómo se reestructuraba el proyecto, para dónde íbamos, bueno, el objetivo principal, ya terminamos el Dakar, chévere, ¿qué más podemos hacer? Y firmamos un contrato con General Motors para ser el piloto. Estaban buscando un piloto para todo, hacer un equipo de Sudamérica. Entonces nos dieron todos los recursos. Teníamos un auto de punta, teníamos cuántos carros de asistencia necesitas, Sebas, toma, los camiones, cuántos necesitas repuestos, todo lo que nosotros necesitábamos. Y aparte habíamos hecho una inversión importante en la promoción del proyecto. Fuimos a hacer... se presentó en Cartagena, o sea, en la costa colombiana, hicimos ruedas de prensa en Bogotá, en Quito, en Lima, y había mucha expectativa de que nos vaya bien. Y nada, fue día 2. Hay unas reglas que tenemos los pilotos que no están escritas de ningún lado, pero todo el mundo sabe. La primera regla, siempre hablo yo, que si ves a alguien parado, tienes que parar a ayudar. O sea, o al menos preguntar, porque como es una carrera tan larga, donde te pueden pasar un montón de cosas, tienes que sí o sí detenerte y ver qué es lo que pasa, porque no es, te va a pasar algo a ti los días siguientes. La segunda regla que tenemos es no se puede recuperar el tiempo perdido. O sea, una vez que tienes un problema mecánico, tienes que subirte al auto de regreso o tienes un accidente o algo y manejar de cierta forma conservadormente, porque normalmente eso me pasan los accidentes. Y la tercera regla que tenemos se llama auto alcanzado, auto pasado. Los autos en el Dakar no es como la Fórmula 1 que salen todos, sino salen un minuto y un minuto. Entonces, si ya te alcanzó el de atrás, viene más rápido que tú. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Etapa 2 del Dakar. Aparte, yo estaba creo que en quinto lugar, con un superpuesto. Y tenemos un problema mecánico. Nos demoramos como 2 horas en arreglar el auto. Yo me subo, esto era en Perú, en el desierto peruano, y me olvido de eso, que no se puede recuperar el tiempo perdido, y yo agarro, me pongo el casco y salgo a atacar, y de lo que tenía el problema mecánico, pasaron 8 kilómetros y vuelo por una duna, 4 metros, porque aparte no alcanzas a ver bien los niveles, las curvas de nivel por el sol, es como las películas que se ve así como los oasis, así ves a veces agua y no hay agua, es lo mismo. Entonces llega un punto donde el carro termina volando y en un momento dramático mi copiloto tuvo 3 vértebras fracturadas, yo también una vértebra fracturada, llamas al helicóptero y nos vamos a la casa. O sea, ya no había forma de continuar. Entonces fue un momento difícil por toda la expectativa que había, todos los recursos que teníamos, lo bien que yo me sentía, y por una decisión mía, un error mío de exceso de confianza, termino arruinando el trabajo de un montón de gente, de mi copiloto, del equipo, y la inversión que había hecho también tanto General Motors como todos los auspiciantes que teníamos, y cómo regreso con el rabo entre las patas, roto la espalda, a la casa también. Tuvimos 6 meses que utilizar un chaleco de esos corsets metálicos. Entonces fue un momento complicado sin duda en mi carrera deportiva. Sí, debe ser. Eso me da pie para la siguiente pregunta, Sebastián. A propósito, con los auspiciantes, ¿cuán buena relación has tenido? Porque está bien, en los momentos de los éxitos todo está bien, todos contentos, todos alegres, se terminó un rally, felices por todo lo que duró, pero cuando hubo estas cosas, cuando no se pudo el primer rally, pocos días después, seguramente las marcas dicen, hey, hicimos una inversión muy grande y no tuvimos la repercusión necesaria. ¿Cómo ha sido eso? A ver, por suerte en los contratos se deslinda mucho la responsabilidad del resultado, porque ellos saben que es la carrera más difícil y más peligrosa del mundo y saben a lo que se mete. Yo siempre digo que las empresas que apoyan este tipo de automovilismo también tienen que tener una valentía, porque saben que es una ruleta rusa. No es como el fútbol, que tienes, no sé, 40 fechas en el año, donde si por ahí te metieron una goleada este fin de semana, el próximo fin de semana vuelves a jugar y tal vez goleas tú y vuelves a ser el héroe. Acá tienes un solo intento durante el año, que es la carrera principal, es como el Tour de Francia, que solo es una oportunidad, y todo lo que haces durante el año va enfocado a eso. Entonces, contractualmente, estoy de cierta forma libre sobre lo que pasa, pero no termina. O sea, al fin del día hay una sensación de que obviamente que no tuvieron la retribución. ¿Sabes? Cuando empiezas a ver, entonces, cuando tuve el problema en el 2018, así con el chaleco metálico y todo, armamos un proyecto y ese año reestructuramos todo el equipo nuevamente y salí campeón en Colombia y salí campeón sudamericano ese mismo año. Entonces, como que cuando me han pasado cosas, mis clientes y mis
ya te digo, más que clientes, mis jefes, ven que hay una tremenda voluntad de compensarles en el dinero y el apoyo que nos han dado. Entonces hemos siempre tenido una muy buena relación con ellos. O sea, es muy transparente, también es importante que ellos sean parte del proyecto, no solo que nos den la parte económica, sino yo trabajo mucho con ellos, con las empresas, trabajamos con sus equipos de ventas, sus distribuidores. Yo además doy charlas motivacionales, entonces les acompaño o presentaciones con sus clientes. Yo siempre digo que ser parte del proyecto mío va mucho más allá del sticker en el auto. El sticker en la primera curva se tapó y ya no se vio más. Aquí, en cambio, hay que hacer un trabajo todo el año para construir una relación, y al fin del día es una relación humana. Yo soy muy amigo de los gerentes de las empresas, desde todos, ¿no? Desde el recepcionista hasta el gerente general. Con todos me llevo muy bien, les invitamos, les pasamos, siempre tenemos grupos de WhatsApp, les estoy mandando cosas, como que vas construyendo una relación como en toda empresa. Sí, y ese es un beneficio que probablemente por tu profesión de empresa sabes cómo manejar estas cosas, sabes cómo proyectar los planes, que quizás otros deportistas, y no solamente en el mundo del automovilismo, no lo pueden hacer. Eso podría ser una ventaja para ti que me parece que está bien, que eso es sólido. Ahora, el mundo tuerca de Ecuador, ¿cómo te trata? ¿Te reconoce? Los automovilistas de nuestro país, ¿te llevas bien con ellos? Porque aquí hay una fricción. Acá el automovilismo está dividido porque hay la Federación Ecuatoriana de Automovilismo y ANETA, pero ANETA no reconoce a la Federación Ecuatoriana. Es como en el fútbol, como si la FIFA, que regenta el fútbol en el mundo, no reconociera a la Federación Ecuatoriana de Balompié. Entonces, ahí hay un rollo complicado, Sebastián. ¿Cómo te llevas tú con el tema de los pilotos en nuestro país? A ver, en la parte, digamos, diplomática o burocrática del automovilismo, pues tengo buenas relaciones con todo. Me llevo muy bien con la NETA, me llevo bien con la FEDAC, con el Ministerio del Deporte, con todos los ministros que han pasado, tengo una muy buena relación, porque siempre, como yo no estoy corriendo acá, pues siempre tengo una exposición internacional y además me gusta trabajar con los que, o sea, intentar ayudar en lo que se pueda. Ya con los pilotos, más bien haya habido unos roces, pero sí les ha costado aceptar que yo soy el que le estoy representando en el exterior, creo yo. O sea, si al fin del día, cuando empecé, yo no vengo de una familia de pilotos donde mi abuelito, mi papá eran pilotos, mi papá son abogados, no hay nadie dedicado a las carreras de mi casa, entonces realmente soy un completo outsider para gente que ha corrido toda la vida. Entonces, claro, no, imagínate Seguramente tú te eres. costó mucho entrar en ese grupo. Sí, sí, por supuesto. Y además tiene otro componente más, que en el automovilismo es un deporte de dinero, es un deporte que requiere ¿Mm? recursos económicos importantes. Entonces, si hay unos ciertos egos de los pilotos, esto lo ves mucho en el karting, ¿no? El papá que quiere que el hijo gane y está dispuesto, bueno, ¿y qué hago? Entonces hay que ponerle más plata para un motor nuevo, tráigame el motor nuevo y póngale y hágale que mi hijo gane. Entonces, hay mucha presión, digamos, de los padres, de los abuelos. Entonces, y yo en cambio vengo fresco, vengo con un proyecto mío. A mí la plata, la poca plata que invertimos en su momento, la plata mía, entonces yo no le debo a nadie. Entonces, un poco así es como empecé, pero claro, mucha gente sorprendida de que este Guayasamín de dónde salió. Y además, tal vez no tiene tanto talento en la parte deportiva, pero tiene mucho talento en la parte administrativa y en la parte de cómo vende su proyecto. Entonces ahí creo que se genera peor porque ahí no me podían ganar. O sea, en la pista me ganaban, pero acá en lo otro no me gana nadie, porque realmente tengo, yo digo, creo que la fortaleza mía es justamente haber construido, porque te cuento, cuando soñaba yo en irme a correr el Rally Dakar, por ahí en el 2012, me fui a una conferencia ¿cómo se llama? Una conferencia de un piloto chileno que nos contaba cómo hacer para ir a correr la vida Dakar. Eso, Efer nos dijo, mira, el primer sticker que tienes que tener en el auto es de tu familia. Porque si tu mujer no te apoya, no vas a poder dar 1 kilómetro en el Dakar. Entonces, con eso vine a mi casa, le convenzco a mi señora y ella me dice, Sebas, pero ponte pilas, que nosotros no tenemos la plata para que tú corras del Dakar. Entonces, la única forma de que yo te permito que corras del Dakar es que sea una profesión. O sea, que esto, como toda profesión lo indica, es que tú vivas de esto y que puedas hacer que sea un tema sustentable. Entonces, yo nazco de esa necesidad y ahí Ujú. empiezo a construir un proyecto. Entonces, claro, sí ha habido mucha crítica. Obviamente estás en el ojo del huracán y todo el mundo te está viendo. En ¿Pero qué le radio mucho. critican? Que no corras, que no participes en Ecuador. No, ahora que no corren en Ecuador, pero cuando empecé,
era más la velocidad, querían más resultados. En su momento me decían que yo Ajá. era, que era una tortuga, que para qué que solo me voy a pasear, que solo es un tema de marketing y no más. Entonces, sí me costó, y al principio tal vez me molestaba más. Ahora realmente no tengo ningún problema, Eso quería me preguntarle. río. Lo que le decían la tortuga era un tema que, claro, para algún piloto afecta el ego, afecta todo eso. Y quería preguntarle cuánto le afectó eso a usted. A ver, siempre he tenido durante toda mi carrera deportiva mucho apoyo psicológico. O sea, yo creo que el deportista se hace de la parte física y de la parte mental. Entonces, sí hemos tenido que digerir un montón de estas presiones que tenemos en cuanto al público y tal vez esos comentarios negativos, y tomarlos y transformarlos en energía positiva. O sea, yo digo, cuando empecé, que me compré la moto, que no podía, dije, no, voy a buscar otra modalidad, pero no me voy a salir. Lo mismo, ok, no les gusta cómo manejo, creen que soy. Y además me acuerdo que había mucho público que me iba a ver en Perú al menos, y esos Dakares íbamos lentísimos. Ahora que yo lo veo del otro lado, digo, claro, o sea, si yo soy una persona ilusionada, me entusiasma el automovilismo, y ves que este pobre ahí se viene arrastrando, sí, pues critiquémosle. Entonces, y también se considera mucho en el automovilismo, piensan, yo también creo que hay pilotos muy rápidos que son hasta mejores que yo en Ecuador, indudablemente. Eh, que no han tenido la oportunidad de correr, pero a mí no es que a mí las empresas han elegido, o sea, lo que te quiero contar es que yo me he abierto mis propias oportunidades. O sea, Ujú, aquí en el ujú. automovilismo, como en toda profesión, tú tienes que ser y parecer. O sea, tienes que saber moverte, saber hacer tus relaciones públicas, saber hacer tu gente que te rodea, tu network que se llama, ¿no es cierto?, con la gente Ujú. con la que trabajas. Y en eso yo creo que he sido bastante hábil, y de ahí solucionamos lo primero, que es los recursos económicos, y de ahí hemos ido desarrollando la parte deportiva, sin duda. Entonces, creo que esa ha sido un poco mi relación, donde ha habido mucha envidia. O sea, hay mucha gente que, 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 que desde van 10 años sufriendo cada vez que me voy a correr el Rally Dakar, y la verdad, yo no tengo ningún problema en saludar, en tomarme una cerveza con alguien. Tengo muchos amigos hoy que son ahora muy buenos amigos, que me decían, Sebastián, yo por 4 años me dediqué a darte palo en las redes sociales, y ahora me llaman por consejos, y yo ya te digo, no tengo problema, y les acompaño. O tienen algún hijo que está corriendo, Cevitas, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo me puedes ayudar? Y yo me tomo el tiempo, les digo, invito un café, ven y te explico, no tengo resentimientos con nadie. Buenísimo, eso me parece que es bien, porque habla de una inteligencia emocional y una capacidad de comportarse con la sociedad. Ujú, Hablemos de quizás el mejor logro, el del año anterior, que termina siendo subcampeón del mundo. ujú. Ya había muchos sustentos, ¿no? Ya había mucho trabajo, mucha experiencia, muchos tropiezos, pero como todo en la vida, algún rato llegan las épocas de bonanza también. ¿Cómo fue eso, ese camino del año anterior? ¿Ya estaban listos? ¿Se lo presumía? Porque a veces llegan los resultados, no porque no se lo haya trabajado. En el fútbol, Sebastián Liga en el 2004, 2005 armaba un equipo para ser campeón de la Copa Libertadores de América y no lo fueron. Y en el 2008, que fueron campeones de la Libertadores de América, probablemente no tenían un equipo así, marcado para ser campeones de América. Y se Ujú. fueron dando las cosas. Obviamente hay una buena base, ¿no? Ustedes ya tenían una buena base, pero terminan Sí, siendo sí. campeón del mundo. ¿Cómo fue eso? A ver, sin duda, todo cambia en mi carrera deportiva cuando el Dakar se suspende. O sea, Arabia Saudita compra el evento y se lleva desde el 2020. Voy corriendo ya 6 años en Arabia Saudita. Y ahí ahí me di cuenta que el auto en el que tú corres tiene un resultado enorme o sea, que es gran parte del resultado, si no el 80% del resultado. Entonces, yo me acuerdo que cuando ya toda la infraestructura media criolla que teníamos aquí nosotros en Sudamérica, nos tocó vender todo, y como el Dakar se fue allá, ya nos toca contratar equipos europeos. Entonces me voy a correr con un equipo europeo, me fue súper bien, y así como que ya la parte de sufrir con el auto y la parte mecánica quedó de lado, y yo puedo ya demostrar y podemos entrenar más a conciencia la conducción, y justo vengo haciendo un 2003, hice octavo en la clasificación general. El 2024 hice sexto. Entonces, como que ya estamos muy cerquita de ganar unas etapas. Entonces, como que te lo vas creyendo, y sabes que realmente sí tienes un chance de soñar un poquito más en grande. Entonces, el campeonato mundial son 5 fechas que se corren en 4 continentes. La primera fecha es el Dakar,
que es en el mundial, cada carrera tiene un puntaje por día. No es del acumulado, o sea, tienes un acumulado, pero es muy importante el resultado diario. Y Ujú. nosotros en el Dakar terminó sexto, pero a muchos puntos del primero, que era un piloto, o es un piloto de Arabia Saudita que se llama Yasir Seidán. Entonces, pero la distancia era enorme. Entonces dijimos, bueno, Abu Dhabi se corre ahora en febrero y es ahí mismo. Entonces nosotros decidimos con el equipo español. Aparte, yo ya soy parte, es como el ciclismo. Ahora estoy en un equipo donde yo soy el piloto principal. Ok. Y todo el mundo trabaja como los gregarios, todo el mundo está trabajando para que yo tenga el mejor resultado. Entonces, mi equipo me apoya y me dice, Sebastián, a ver, no te preocupes, hagamos un plan y vamos viendo cómo nos va en el mundial. Entonces, dejamos las cosas después de Arabia Saudita y fuimos a Abu Dhabi. En Abu Dhabi meto segundo lugar. Habían tres, o sea, habían dentro de la lista de pilotos, habían dos que eran los picantes, digamos, y el uno se retira y decide abandonar y no seguir corriendo el mundial. O sea, mi pelea era con el primero. Después fuimos a correr en Portugal. Entonces el español me dice, Sebastián, tranquilo, nosotros estamos en Barcelona, para Portugal nos sale muy cómodo correr. Fuimos a correr en Barcelona, otra vez. Ahí no me fue tan bien, metí creo que el cuarto lugar, pero también me apego mucho ya en puntaje al que venía primero. Siguiente fecha, Argentina. En Argentina yo empecé mi carrera deportiva, o sea, ahí es donde Ujú. gané este que te Claro. contaba, el Ruta 40. Eh, Ahí se de sentía ahí, local. claro, ahí corrí. Quedé campeón del Campeonato Argentino 2014. En el 2013 gané el ticket al Dakar. Corrí el Ruta 40 2018 y salí campeón sudamericano en esa carrera. Entonces, a mí de Argentina me encanta. Fui en Argentina y ahí ya metimos el golpe final, digamos, para ya realmente estar postulados para el Dakar y termino líder del campeonato mundial después de Argentina con creo que 7 puntos de diferencia, que no es nada. Pero bueno, íbamos primero y vamos a la final en Marruecos. En Marruecos, octubre, eh, después de una larga para, porque había sido la última carrera, me parece que fue en julio, entonces teníamos una larga espera y ya te ves como entrabas comiéndote las uñas. Claro. Eh, nosotros, cuando piensas en automovilismo, o como cualquier deporte, tienes diferentes estrategias. Y realmente hoy por hoy, creo que mi fortaleza como piloto es el saber cuidar el auto. Tal vez no soy el más rápido de la grilla de partida, pero sin duda soy el más llegador y el que menos destruye el auto. Entonces, si tú le preguntas a los pilotos que me conocen, y ahora, claro, está todo el mundo viendo qué es lo que hago, saben, es como Italia, ¿cierto? Italia es un equipo que juega la defensa, pero te sale campeón del mundo. Tal vez no es Ujú. tan vistoso como otras selecciones, pero Correcto. también esa es una forma Es una legal de ganar. estrategia. Es una estrategia. Entonces, obviamente vienen pilotos más jóvenes que pueden ser un poquito más avesados o más arriesgados, pero claro, eso es enseguida, tú sabes que no va a durar mucho en la carrera. Entonces, esa era un poco mi estrategia. Fuimos a Marruecos y, y, y quedé, o sea, de las etapas que veníamos, venía segundo, segundo, segundo y se me estaba alejando el título. Y ahí tuvo un problema también polémico en la penúltima etapa, donde el piloto que termina siendo campeón, El local, eh, Yacir Segrán. el local arranca una rueda por completo. O sea, la llanta yo le encuentro faltando 15 kilómetros de la llegada y le encuentro con el auto destruido. Nosotros de paso viendo, le saludo de hecho y continúo. Y ese rato yo ya me sentía campeón mundial porque era difícil que salga de ahí. El rato que me ve, el tipo prende el auto y en 3 llantas terminó la carrera. Termina el especial que se llama. Y después hay una parte que se llama el enlace, que es El enlace. el camino ya en vía abierta, digamos, o vía pública que te lleva hacia el campamento, que también es carrera, o sea, también tienes que hacer esa parte. Entonces Ujú. él agarra y termino yo y de la desesperación cruza la meta y hace todo el enlace y nosotros tenemos los videos, las fotos, donde vemos que el auto, o sea, lo que dice Porque la la regla, regla dice, Sebastián, que debe estar en ese enlace con las cuatro ruedas girando, ¿no? No con tres. efectivamente. Y la llanta está media pegada nomás ahí al costado. Es bastante engañosa, digamos, pero o sea, yo sé que yo sé de mecánica que el auto no estaba como correspondía. Entonces, esa noche, ya para el final, hicimos un reclamo. Cuando tú haces un reclamo en la FIA, tienes que poner plata, una cuantía, son como $2,000 en efectivo, al lado de una carta que no la firmas tú, sino la firma tu jefe del equipo. Y se entra un clerk, que es como unos comisarios, y yo primera vez que estaba ahí, con un tipo juicio, con otros comisarios, y bueno, después de estar ahí peleando que sí, que no,
aparte toda mi familia me había ido a ver la final porque esperábamos salir campeones. Hay una decisión que es pública, que está en la página de la FIA, donde dicen que efectivamente la llanta, no, o sea, no se cuestiona si la llanta estaba girando o no, sino que el reglamento dice que tiene que ser vía pública y que ellos determinan que el trayecto de enlace donde se filmó el video no era vía pública porque era entrando al campamento. Entonces, ahí mi papá es abogado, todo, o sea, tenemos chance de escalar, digamos, o hacer una apelación, pero la verdad creo que yo tengo la conciencia de lo que yo hice, nosotros sabemos lo que pasó, respetamos la comisión de los comisarios y también en el deporte hay una parte emotiva que tiene un peso que te puede pasar una factura grande. O sea, meterte en un juicio, meterte en una apelación y gastar más recursos y tiempo, lo único que va a hacer, aunque me digan que mañana que nosotros somos los legítimos campeones del mundial, ya ahorita no me suma mucho, ya no me suma mucho y más bien me puede desgastar bastante. Pero bueno, pero eso es algo que se supone no debería pasar y es justo hacer un reclamo, por supuesto, ¿no? Ujú. Ok, ya Sí, pasó, pero sí, sí se lo podía plantear uno, decir, ¿por qué? Porque hay una diferencia, pues, o sea, puedo ser campeón mundial. ujú. Sí, pero verás, esto es como, ahora que lo he pensado bastante, es un campeonato, ¿no? Pensemos en el fútbol. Entonces, yo me quedo por 2 puntos, que esos 2 puntos los pude haber recuperado o sea, yo sé que tuve unas 10 oportunidades para hacer esos 2 puntos y no las hice. Y claro, llegas a una final y efectivamente hay una mano clarísima en el área y el juez no quiso ver el VAR por cualquier razón. Correcto. Entonces, Hay un entonces penal clarísimo, pero el VAR, por más que lo revisa, no lo pitan. no lo pitó, compito ahora tenemos un entrenador en Chile que es realmente espectacular, se llama Pedro, que él es que es el José Pedro, se llama Performance Coach, que es gente, el tipo ve a la gente que va a las Olimpiadas, tiene futbolistas que juegan en la Liga Española, y él me dice, cuando me pasó esto, me dice, llorando, entonces dice, Sebastián, bienvenido al alto rendimiento, esto pasa en todo, o sea, pasa en el karate, pasa en el fútbol, es así, o sea, lamentablemente el fútbol pero lamentablemente el deporte está controlado por seres humanos y los seres humanos a veces tienen ciertas preferencias o a veces ven unas cosas diferentes de lo que tú ves. Como cuando te metes a un juicio por cualquier cosa. O sea, llega un punto donde es una persona la que decide que puede ver las cosas completamente diferente a tu criterio. Entonces, es como aceptar, estamos en el proceso de aceptación, de decir, bueno, ya, nos pasó, más bien demos la vuelta y con lo picado que soy, volveremos. Es correcto. Y me imagino que a partir de ahora que la meta es que ganar etapas, ya hablo en plural porque todavía te veo joven y puedes estar en eso, ser campeón del mundo. ¿Cuáles son los objetivos de aquí en más? A ver, sí tuvimos mucha suerte en el Dakar, no he ganado todavía ninguna etapa, pero etapas del Mundial, que es más o menos parecidas, sí hemos ganado bastantes. Voy unos 3 años ya ganando varias etapas del Mundial. Entonces, como que te vas alimentando de esa energía y decir, bueno, ok, sí se puede, ¿no? Sí, sí podemos, ya estoy al nivel, porque me acuerdo, la primera vez que iba a correr el Dakar, o sea, el rato que salía la bandera del Ecuador y al lado mío estaban los alemanes, los franceses grandotes además, y tú los míos como que se achican naturalmente, o sea, no es, uno no es de palo, como dice, o sea, vos ves, hay unos equipazos, unas infraestructuras, y tú no te empiezas a sentir como de ameno naturalmente. Entonces, hemos trabajado mucho en esa parte, y claro, vas a dar unos buenos resultados, como hicimos el año pasado, subcampeones mundiales, y creo que tenemos esperanza, o sea, ahí ahora tenemos que trabajar. Yo lo que quiero, obviamente, vamos a repetir, este año no voy a correr el mundial, me voy a saltar un año, porque queremos enfocarnos en el Dakar. Es como el Tour de Francia. Obviamente, tú le preguntas a Richard Carapaz, ¿quieres quedar campeón del mundo del ciclismo o quieres ganar el Tour de Francia? Y todo el mundo te va a decir, quiero ganar el Tour de Francia. Entonces, lo mismo, queremos ganar el Dakar. Creo que esa es la esperanza y creo que al menos tener un podio. Y estamos ya ahorita en negociaciones con un equipo oficial, que esa es otra parte importante. O sea, estamos a un nivel con el auto que yo tengo, estoy hasta aquí, pero me faltan unos 3 escalones más para realmente largar con el mejor auto. Y ahí tenemos que ya negociar con equipos oficiales donde no hay muchos asientos, es como la Fórmula 1. O sea, ya tienes que realmente pelear por ese asiento porque hay muchos competidores, pero asientos en equipo oficial hay, en el Dakar, al menos en mi categoría, creo que son 6 puestos. El de este año participaste, ¿no? Sí, participamos de este 2025. Nada, regresé hace 2 semanas. Ubicación, 15º. 12º, doceado Segundo. quedé. Correcto, que no es malo, pero claro, las aspiraciones son más altas.
Sí, imagínate, yo llegaba siendo subcampeón mundial, ¿no es cierto? Ujú. Quitarán de ahí. Esto me pertenece el podio, básicamente. El que quedó tercero, teníamos todo el año pelea y veníamos casi al mismo nivel. O sea, yo el tercer puesto hubiéramos aprovechado, pero y es la primera vez en mi carrera deportiva donde no mejoro mi marco anterior. O sea, las marcas anteriores tampoco que bruto, que mejorables eran. El uno era solo terminar el Dakar, después tú quise Ujú. 120, 40, y después los últimos años ya hice octavo, sexto, y claro, decíamos mínimo quinto. Pero el Dakar también cambia, y lo espectacular, pensemos en otro tipo de automovilismo, pensemos en la Fórmula Uno. La Fórmula Uno, un fin de semana, que es viernes, sábado y domingo, prácticas, clasificación y carrera, suman cerca de 200 vueltas que se puede dar un piloto a un circuito. Entonces, pensemos en Hamilton, que tiene más de 10 años, el tipo a los circuitos donde corre ya se ha pegado durante 10 años, se ha pegado 2000 vueltas al mismo circuito. Ujú. La carrera dura 2 horas. Entonces nosotros, no es que no tenga mérito, realmente es otro tipo de, o sea, es que es una cosa con guitarra, otra con violín. Nosotros Ujú. estamos en una carrera donde está No prohibido que saben. conozcamos. 5 minutos antes de salir, nos dan información de la ruta, tú te enfrentas a lo desconocido. Ujú. No son 2 horas, sino son cerca de 10 horas que vamos a estar sobre el auto. No es un solo día el domingo, sino son 15 días seguidos. Y hay mucha información ahí. Justo estaba viendo otro día un podcast de Fernando Alonso, que ha corrido Le Mans, que ha corrido Indy, que ha corrido la Fórmula Uno, y dice que realmente el automovilismo puro, 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 y la prueba máxima es del Dakar, porque es enfrentarte a lo desconocido y no es un tema ni siquiera de velocidad, es un tema de madurez. Imagínate, el que ganó este año, que se llama Yacid Al-Raji, es billonario, tiene una fortuna de 1.500 millones de dólares. Es de Arabia Saudita, o sea, juega de local. Local. Ganó este año después de 11 años de carrera. Yo he corrido mi 11º Dakar, un poco para poner en perspectiva de que se nos va a dar. Toma mucho tiempo, como te decía, la curva de aprendizaje ha sido larga, pero yo creo que tengo un buen chance y vamos por un muy buen camino. Correcto. Tres temitas más cortos, Sebastián, para ir terminando. Primero, ¿cuál es tu opinión? Yo veo que Carlos Sainz va a competir en la Fórmula Uno. No, Carlos Sainz hijo, no el papá. Hijo. Sí. No, ya está Ajá. corriendo, o sea, ahora se pasó, estuvo en Ferrari, tuvo una muy buena temporada en Ferrari. Yo lo conocía, Carlos Sainz, lo conozco a papá y lo conozco al hijo también. En la Fórmula Uno se ha vuelto ya demasiado, me parece a mí, eh, es demasiado negocio, ya es demasiado show. Entonces ya no hay, o sea, yo creo que a ese nivel, pensemos en los pilotos que están queriendo entrar a la Fórmula Uno, ya no entras ni siquiera por talento, sino vendes por cuántos derechos de televisión puedes vender, por cuántas camisetas, cuántas gorras. Esto es un espectáculo. Entonces, si tú tienes un piloto ecuatoriano que viene a la Fórmula 2, que tiene un muy buen nivel, y por ahí tienes un colombiano, no se diga un brasilero, un mexicano, le va a dar chance a un equipo, a un piloto que te va a vender más en televisión. Entonces, un Sí. poco lo que me frustra de la Fórmula Uno. Pero no lo vio en rally él, o sea, no le gustó lo del padre, que para seguir en el tema del rally, para entrar a la Fórmula Uno, seguramente, ¿no? El chico. No, lo que pasa es que él, para ser el piloto de la Fórmula Uno empiezan muy pequeño. A ver, como padre es mucho más cómodo que tu hijo empiece en karting, porque es un ambiente Ujú. controlado. Entonces, Carlos Sainz Jr. viene del karting desde muy pequeño. El Carlos Sainz papá empezó tampoco tan joven en autos de tierra, donde ahí es un poquito más empírica la cosa. Lo otro sí tiene que ser mucho más metódico y tienes que empezar muy joven. Entonces, tuvo la suerte que no tuvo el padre tal vez de empezar en el karting, y se le da muy bien. Y obviamente tiene también el nombre que le acompaña para, así como yo, el Guayasamín, mi tío abuelo, él tiene el Carlos Sainz, que le abre un montón de puertas. En el automovilismo también hay ese racismo, esas cosas que eres sudaca, no, tú aquí no vas a competir, tú aquí no vas a ganar, ¿o no? No tanto, bueno, en lo que yo hago no, porque por suerte ha habido pilotos de Argentina, o sea, cuando el Dakar viene que era un evento europeo, viene a Sudamérica, aquí hubieron pilotos bravos, o sea, pilotos, no en autos, pero sí en motos y en cuadrones, que sacaron la cara por Sudamérica y los dejaron un poco de lado a los europeos. Entonces yo creo que ahí se ganaron un poco más del respeto, y la verdad es que en el Dakar tienes tú 62 países representados, hay 62 banderas. Entonces no hay mucho chance para digamos, una discriminación, y tampoco no hay ni público. Entonces no es que para que te anden ahí gritando alguna cosa. Y claro, corríamos en Sudamérica, al menos los primeros años de mi carrera deportiva, donde lo que más había era te alentaba. Entonces no siento que ha habido un cierto discriminación por donde vienes.
Perfecto. Ya tú nos habías dicho las aspiraciones, ganar un rally, un Dakar seguramente va a ser espectacular y podría ser una de las consagraciones. ¿Cómo ves el futuro del automovilismo, del tema del rally en nuestro país? El ciclismo, el otro día me ponía a analizar lo de Richard Carapaz, es una aparición, y yo no veo muchas escuelas y no veo mucho talento como para que vaya aumentando, como el fútbol, porque hay escuelas, porque hay ya un dinero invertido también en la formación de esto. ¿En el rally puede pasar esto, Sebastián, o no? ¿En el rally también vamos a ir viendo de manera escueta que vayan apareciendo unos mejores que otros? A ver, acá hay que profesionalizar el tema, o sea, realmente, y creo que se Correcto. está cambiando. Creo que la federación, como digo, primero partimos de que las carreras no están avaladas por la FIA, por esta separación entre ANETA, que es el quien tiene el poder FIA, y la federación, que en realidad la federación responde, como todas las federaciones, al Ministerio del Deporte. Entonces hay que como que limpiar esa parte para que las carreras tengan un poquito mejor de nivel en Ecuador y al menos cumplan o sea, sí cumplen, pero que sean más seguras todavía. O sea, un poco, ¿por qué yo corro en el exterior? Justamente por la seguridad. ¿Por qué cuesta $50,000 correr en el Dakar? Porque aplasta un botón y en 3 minutos viene un helicóptero. Y tienen toda una infraestructura de rescate y no te va a pasar nada. O sea, los tipos lo tienen tan medido que es sumamente, dentro de la locura, es una locura bastante segura. Es más segura que correr en Ecuador. Entonces, pero claro, eso lo haces con inscripciones. Entonces, correr una carrera del mundial cuesta inscripciones de $8,000, $10,000. Aquí inscribirte una carrera en la Vuelta a la República del Ecuador, que es la más cara, creo que costaba $600. Entonces, con $600 el organizador tampoco puede asegurar muchas cosas. O sea, es un tema de las cosas te cuestan, es como un restaurante, ¿no es cierto? Un matrimonio, o sea, cuesta tanto porque la calidad que vas a recibir es diferente. Entonces, creo que hay que primero hacerle entender a los organizadores que tal vez es necesario tener menos pilotos con un nivel más alto, también la preparación, que tienen que mejorar mucho los reglamentos, llevar cocha, que se hace tampoco, o sea, sí hay un campeonato de circuitos, pero también tienen que trabajar mucho los comisarios. Los comisarios es sumamente importante, porque los comisarios tienen que saber detectar la trampa, detectar y poner unos reglamentos mejor y ser más, o sea, tienen que estar más parados de ellos. Entonces creo que hay que cambiar mucho para que realmente salga el nivel del automovilismo nacional suba. Están en proceso, pero va a ser un proceso largo. Pero ya pensando en los potenciales estrellas, digamos, que puedan salir del Ecuador, yo creo que sí hay esperanza, especialmente en el kartismo. O sea, Ecuador sí tiene kartistas, chicos jóvenes. Hay un chico que se llama Julián Rivera, que debe tener 11, 12 años, que está haciendo cosas importantes porque al fin del día también es como en el fútbol. También hay que foguearse, hay que salir a correr al exterior, aunque te vaya mal, pero tú Sí. tienes que tener ese roce internacional, que es el que te hace que tengas medios nervios. Hay chicos que están haciendo muy bien un buen trabajo en karting, y creo que por ahí podría ser. Yo siempre digo a los chicos, si quieres meterte en el automovilismo, primero el piloto es el peor puesto, porque es el que tiene que pagar todo, pero quieres meterte en automovilismo, estudia ingeniería automotriz, diseño de autos, comisario, manager. O sea, dentro de la industria del automovilismo hay muchos puestos alrededor que tienen mucho más años de carrera deportiva que el mismo piloto, para empezar. Y de ahí, si quieres ser piloto realmente, tienes que invertir para correr en el exterior y que te foguees y tengas ese roce, que es lo único yo tengo aquí un simulador de carreras, tengo el auto de entrenamiento, pero realmente lo único que me hace mejor piloto es sentarme a correr con otros pilotos, porque las sensaciones, la presión, el tiempo, el clima, el viaje, todo, solo es en carrera. Sebastián, me encantaría verlo campeón de un rally Dakar o campeón del mundo, me encantaría. Y por cómo lo escucho, por cómo va planificando su futuro, creería que lejos no está. Así es que tenga esa pequeña dosis de suerte que se necesita siempre para todos los objetivos en el mundo, porque después las bases que usted está plantando son bastante buenas. Gracias por su tiempo. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias por todo. Muchas gracias. Sebastián Guayasamín, nuestro invitado aquí en De Frente, en la programación de Deportivísimo. Y no se olviden ustedes que en la encuesta que está, respondan cuántos rallies ha terminado Sebastián Guayasamín y vamos a sortear una gorra autografiada por el piloto ecuatoriano. Un abrazo para todos y hasta la próxima semana.